Pero sucedía algo interesante cuando inició la iglesia primitiva, ¿no? Cuando inició la iglesia primitiva sucedía algo interesante, que ha pasado 2000 años y todavía sigue sucediendo en nuestra iglesia y en todas las iglesias sucede, pero que Pablo lo habla y hoy lo vamos a comentar. Resulta que los recién convertidos venían de tradiciones, algunas paganas, algunas del judaísmo, y querían seguir con esas mismas tradiciones. Para algunos, comer carne que había sido ofrecido a ídolos era pecado, era abominable. Un ejemplo, habían otras tradiciones, otras, digámoslo así, deidades allá, donde los paganos ofrecían animales en sacrificio. Entonces llevaban el cabrito a ofrecérselo a cualquier dios, y esa carne que era ofrecida en sacrificio tenía algo también, y es que salía más barata para el consumo. O sea, salía en promoción, en descuento, en rebaja. ¿Y a quién no le gustan las rebajas, no es cierto? Somos felices comprando en rebajas. Ojalá pongan el día sin IVA, ojalá pongan el Black Friday, ojalá pongan alguna promoción, ahí estamos nosotros. Pues en esa época sucedía lo mismo. Los cristianos estaban, digámoslo así, en una incertidumbre. ¿Qué hacemos? ¿Será que comemos carne que ha sido ofrecido a los ídolos? Pero si comemos carne que ha sido ofrecida a los ídolos, algunos decían, yo me siento mal porque siento que participo de esa idolatría. Pero estaban otros que decían, hombre, ¿no ve que está en descuento? ¿Usted dónde más va a conseguir carne en descuento? No, comamos, que Dios ya nos hizo libres. Y esa libertad que Dios nos ha dado, pues la podemos utilizar para comer. No hay nada que sea malo, no es nada que sea ilícito. Qué bueno que podamos comprar. Entonces se iban para los mercados, digámoslo así, los mercados paganos, donde había toda la carne en promoción, y los cristianos se comían, algunos de ellos se comían su buen filete, su buena carne, pero otros no lo hacían. Pero entonces sucedía algo también, que los que podían comer carne con libertad, ¿sabe qué hacían? Miraban a los que no podían comer carne, o los que no habían decidido no comer carne, y entonces empezaban a menospreciarlos. Ah, no, pero estos, mejor dicho, no han vivido la libertad que yo tengo en Cristo Jesús. Ah, pero estas personas no han sido convencidas todavía, no han sido llenas de la plenitud de Cristo. ¿Y qué pasaba con los que comían carne? Con los que no comían, perdón. Pues que miraban a los que comían carne y ¿qué les decían? Pecadores, idólatras, blasfemos, ¿cómo se les ocurre comer de esa carne? Puesta a los ídolos. Y estaban esas discusiones y esos pleitos ahí entre ellos, porque si comían, porque no comían, porque si hacían, porque si no hacían, y estaban esos pleitos ahí. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? 2000 años después, a veces nosotros seguimos con esas mismas situaciones, y ya lo vamos a explicar un poco más profundo, y quiero que me acompañen a la respuesta que les da Pablo a Romanos, capítulo 14. Yo creo que mientras les conté la historia, usted se puso de acuerdo con alguno de los dos. Y usted dice, yo me identifico más con el que come carne. O usted dijo, yo me identifico más con el que no come carne. Yo no me comería ese filete. Yo creo que no me comería ese filete. Vamos a ver qué dice Pablo acerca al respecto de esto. Romanos 14 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer todo. O sea, los que comían carne en los mercados paganos creían que se podía comer todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come, ¿qué dice? No juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahí vamos a la primera conclusión. Dios había recibido ¿a quiénes? A los dos. O sea, ni se juzguen ni se menosprecien. Unos los menospreciaban y otros los juzgaban. Y Pablo les dice, venga un momento, no, así no es. Dios los ha recibido a todos. Y sigue aquí, el que come, para el Señor come. O sea, el que se come ese filete, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, ¿qué hace? Para el Señor no come y da gracias a Dios. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Versículo 13.
Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahora imagínense que solo había una iglesia. Tremendo esto, ¿no? Porque también ahorita nosotros podemos decir, es que hay varias iglesias. Y si a mí no me gusta esta, me voy para otra. ¿Sí? Pero había una sola iglesia. O sea que si llegaba ya una persona que no comía carne de sacrificio de ídolos y llegaba a la iglesia ya y veía que muchos estaban comiendo, ¿qué opciones tenía? Ay, yo me voy de esta iglesia porque me voy para otra donde no coman carne. ¿Sí? ¿Será que podía decir eso? No, había una sola. ¿Sabe cuál es la única opción que tenía? Amar a los que comían carne. Esa era la única opción, amar a los que comían carne. Hoy en día nosotros a veces, ¿qué hacemos? Preferimos no amar a los que comen carne. Preferimos irnos a buscar a alguien que tenga los mismos pensamientos de nosotros, comprendiendo que el Señor nos llama a esto. Amar a los que de pronto piensan diferente a nosotros de acuerdo a costumbres y situaciones. El Señor nos llama a amar a que quizás no practica lo mismo que yo practico de mi corazón hacia afuera. Amar a quien no se viste como yo me he visto. Amar a que quizás se ha hecho un tatuaje, que quizás se ha pintado el pelo, que quizás se ha dejado crecer el pelo, como sea. La Biblia me llama a que amarlos a ellos. Pero nosotros tomamos la decisión más fácil, huyamos, vámonos, busquemos otra cosa, busquemos otro lugar. Cuando el Señor dice, no pongan ese tropiezo en sus vidas. No pongan ese tropiezo en sus vidas, porque en todo lugar vas a llegar y vas a encontrar personas que piensen diferente a ti. Tú no puedes llegar a una iglesia de 200 personas y pensar que las 200 personas piensan igual que tú, porque estaríamos nosotros equivocadísimos. Es una utopía, no existe, no puede ser, porque Dios nos hizo diferentes y nos ha pasado por procesos diferentes en donde nosotros hemos cometido errores, hemos aprendido y hemos tomado algunas decisiones como no comer carne o como comer carne. Pero allí ha estado siempre el Señor, por eso no pongamos la piedra allí para que otro tropiece y caiga, sino que podamos nosotros siempre amar, porque la iglesia, si algo tiene la iglesia, es que la universidad del cristiano. Dios te trae aquí, no solo para escuchar la palabra, sino para que la practiques, porque aquí es donde tú aprendes a amar al que come carne, o aquí es donde tú aprendes a amar al que no come carne, porque aquí es donde el Señor te llama y te enseña de manera práctica a amar a los que quizás, como decimos por ahí, son difíciles de amar. Amar a tus enemigos, amar a las personas que te ultrajan, que te persiguen. Aquí en la iglesia es donde el Señor te pone a practicar la palabra. No hagas por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ya vamos a desarrollar un poquito bien esto. Pero dice, si para ti todo es lícito en el sentido de que puedes comer, estamos hablando de la comida, o nada es inmundo, no hagas que ese conocimiento sea una piedra de tropiezo, porque aquí hay una verdad grandísima que es la que yo quiero que tú te lleves hoy para tu casa, y es que más importante que el conocimiento es el amor, porque el conocimiento sin amor es la licencia para juzgar, porque ¿de qué te sirve tanto conocimiento si no tienes el amor suficiente para amar a alguien que piensa diferente a ti? ¿De qué te sirve el conocimiento si no tienes el amor para perdonar, para alentar y para también continuar allí con un hermano que come carne o que no lo come? De nada sirve ese conocimiento. El amor es lo más importante. Por eso dice la Biblia, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante, lo que va a permanecer, ¿qué es? El amor. Y eso es lo que nos debe identificar. La iglesia no debe ser identificada por si comemos o no comemos, si hacemos o no hacemos, si nos vestimos o no nos vestimos. ¿Sabe por qué debe ser identificada la iglesia? Porque se aman. Porque se aman. Si alguien viene por primera vez y pregunta, venga, ¿aquí cómo se visten las mujeres? Venga, ¿aquí comen cerdo o no comen cerdo? Venga, ¿aquí se reúnen el sábado o se reúnen el domingo? Dígame, ¿será eso relevante para la presencia del Señor? ¿De qué sirve que todos se vistan acá con faldas hasta el piso? Sin aretes, sin maquillaje, sin nada, y entre todos se estén odiando. ¿De qué serviría una iglesia así? ¿No será mejor preguntar, venga, ¿en esta iglesia se aman? ¿No será mejor preguntar, en esta iglesia se soportan los unos a los otros? ¿O en esta iglesia siempre que me pisan el dedo pequeño estoy pensando en irme para otra iglesia? ¿Sí o no?
No, qué bueno es que nosotros podamos llenarnos de ese amor que perdona multitud de pecados, ese amor que fue enseñado por Cristo en la cruz, ese amor por el cual Dios oró cuando estaba allí, oró al Padre y dijo: Padre, que ellos se amen como tú y yo nos amamos, porque en esto conocerán que son mis discípulos. Fíjense que dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se expresen los unos a los otros. No, en esto conocerán que son mis discípulos si comen o no comen carne, si hacen o no hacen, si se visten diferente o se visten iguales. ¿En qué conocerán el mundo que somos hijos de Dios? No en el vestuario, no en el día de reunión. Conocerán en el amor que nos expresemos, en el perdón que podamos nosotros expresar a las demás personas. Y esta es una motivación, porque a veces quizás puede haber riñas entre nosotros. Es normal, la convivencia nunca ha sido fácil. Si hay riñas entre la familia, ¿no? Que hay consanguinidad. Ahora imagínense entre nosotros que hemos sido criados de manera todo diferente. Pero qué bueno es decir: Señor, yo quiero empezar a aprender de ese evangelio para aplicar ese amor a los demás. Y dice: no sea que por esas conductas se pierda alguien por quien Cristo murió. Porque el reino de Dios, ¿qué dice? No es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo les dice: venga, dejen de ponerse problemas por eso, porque el reino de los cielos no es vestido, no es comida. ¿Sabe qué es el reino de los cielos? Gozo, paz, alegría, tranquilidad. Y la iglesia debe ser un pequeño destello del reino de los cielos. Dígame si no es así. La iglesia debe ser un destello del reino de los cielos, donde podamos venir y encontrar paz. Pero ¿de qué determina la paz y el gozo? Pues determina las decisiones que tomemos nosotros como hermanos en Cristo Jesús. Y versículo 22, si puede subrayarlo allá. ¿Tienes tu fe? ¿Qué dice? Tenla para contigo. Tenla para contigo delante de Dios. Llama a la iglesia a la unidad. Por eso, yo digo que hay tipos de cristianos, según este pasaje. El primero es aquel que siente la libertad en Cristo Jesús, que siente que el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, fue allí también establecida y la tenemos en nuestra Biblia para darnos cuenta de nuestra incapacidad de cumplirla, que no somos capaces de cumplirla, que necesitaba a alguien que fuera 100% hombre y 100% Dios, que la cumpliera por nosotros. ¿Y ese quién fue? Jesús. Y entonces Él la cumplió porque nosotros no lo podemos hacer. Por eso, mediante la justificación que tenemos en Jesucristo, somos nosotros libres. Y creemos en esa libertad. Y esa es la libertad que Pablo también define allí. Creemos que esa libertad está para todos nosotros. Este es el primer grupo. Lo segundo, los que no comen carne. O sea, los que están y sienten, no por bienestar, ¿no? Porque usted puede decir: no, yo nunca he comido esto porque pues no está dentro de mi dieta, porque nunca me ha gustado. Pero los que no comen por su convicción espiritual. O sea, no quiero comer carne porque siento que comiendo carne desagrado a Dios. No quiero vestirme con estas prendas porque siento que vistiéndome con estas prendas desagrado a Dios. No quiero hacer esto porque si hago esto siento que desagrado a Dios. Pero si lo estás haciendo con la convicción de que haciendo esto o evitando esto estás agradando a Dios, quiero decirte que lo estás haciendo bien o mal. Lo estás haciendo bien, porque el que come, para Dios come. Y el que no come, para Dios no come. O sea, lo estás haciendo correctamente y lo estás haciendo bien. Estás haciendo las cosas correctamente y lo estás haciendo bien porque quieres agradar al Señor. Si tú te levantas a las 5 de la mañana a orar y otra persona dice: no, yo me levanto a las 3 de la mañana a orar, ¿quién está haciendo lo correcto? Los dos, claro, están haciendo lo correcto, porque el que se levanta a las 3 de la mañana, ¿para quién lo hace? Y el que se levanta a las 5 o a las 6 o a las 7, ¿para quién lo hace? Para el Señor también. Pero no falta el que diga: uy, no se levanta a las 7 horas, yo me levanto a las 3 de la mañana. Ya cuando le ora al Señor, el Señor ya está descansado de escuchar las oraciones de los que nos levantamos a las 3 de la mañana. ¿Cierto? Por eso es que no le contesta al Señor, por perezoso y vago. Empezamos a juzgar a los que no actúan como nosotros, ¿no? A juzgar, pero no falta el que levanta a las 10 de la mañana a orar. Y diga: ese es mucho tonto levantando a las 3 de la mañana. Imagine el mejor sueño a las 3 de la mañana y levantando a orar a las 3 de la mañana.
sabiendo que Dios está. Entonces, fíjese cómo a veces empezamos ese tire y afloje, a veces de acuerdo a esas convicciones. Los dos lo hacen de la manera correcta, los que comen carne o los que sienten la libertad en Cristo Jesús y los que quizás se limitan en algunas cosas por agradar a Dios, los dos lo hacen correctamente, pero hay otro tipo de cristianos. Y son los que parcializan la palabra de Dios. Y ahí es donde, en mi sentir, estamos nosotros quizás errando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parcializan, solamente leen y aplican lo que les conviene, lo que para ellos está bien, y puede que esté todo en el mismo pasaje, puede que todo lo tengan en el mismo pasaje, pero como hay versículos que no les gusta tanto, no lo aplican, pero entonces hay otros que sí, y lo toman para juzgar a los demás. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo, 1 Timoteo 2, perdón. ¿Sabe qué dice 1 Timoteo 2? Las mujeres que no enseñen al varón. Las mujeres que no enseñen al varón. Entonces, a veces parcializamos la palabra de Dios. Porque si vemos una mujer que se para acá, quizás en su primera predicación, su segunda, tercera, cuarta predicación, quizás temblando en las piernas, quizás se le va la voz. Las personas que toman la palabra de Dios y dicen, eso está mal. Eso está mal. No es lícito que las mujeres enseñen si hay varones acá en la iglesia. No es lícito que las mujeres enseñen si hay algún varón, sea cual sea. No es lícito. Y me gusta eso porque está en la palabra del Señor. Pero no se dan cuenta que el mismo pasaje también dice que las mujeres vistan decorosamente y sin utensilios, que no se pongan ninguna laja de plata, de bronce, de lo que sea, ¿sí? Que no usen peinados ostentosos. Si yo empiezo y digo, yo parcializo la palabra de Dios y lo tomo para juzgar a la persona que se levanta allá, para juzgar a la iglesia y decir, eso está mal lo que está haciendo la iglesia, pero vengo con mis jeans apretados, si puede ser con ombligueras, si puede ser con el pelo teñido, si puede ser con las cejas tatuadas, y eso sí no tiene nada que ver. Entonces estoy parcializando la palabra del Señor. Estoy parcializándola. Entonces, creo en cierta parte. Es como si los que no comen carne digan, no, yo creo que no debemos comer carne a la que es ofrecida a tal ídolo, pero a la que es ofrecida a tal otro ídolo, yo creo que sí podemos comer esa carne. Entonces estarían totalmente desvirtuando la palabra del Señor. Si yo creo y quiero aplicar eso en mi vida, que hace parte del vestuario, que hace parte de muchas cosas, pues lo creo de manera completa, ¿no? De lo contrario estaría siendo parcial en las cosas. Estaría buscando licencia para ver qué me conviene y qué no me conviene y de qué manera yo oculto la palabra del Señor. Si el Señor nos ha llamado a libertad y lo que creemos pues es libertad, no esa libertad parcial, esa libertad. Y si no, pues entonces empecémoslo a hacer. ¿Y qué pasa? Que tú vengas acá y digas, yo quiero hacerlo, pues está bien, y vienes con tu falda hasta los pies, vienes sin ningún peinado ostentoso, la desenredadita y para la iglesia, vienes sin maquillaje, vienes sin aretes, y está bien hecho eso. Nadie lo puede decir que no. ¿Sabes qué es lo realmente que no está bien? Es que con la falda hasta los pies, sin aretes, sin maquillajes y con la despeinadita y para la iglesia, tú te sientes a juzgar a los que no se visten como tú. Tú te sientes a señalar a los que no piensan como tú, porque nada sirve la apariencia cuando en mi corazón está llena de rabia, de rencor y de juicio. De nada sirve que yo, mejor dicho, aplique las cosas todavía más extremo cuando mi corazón está contaminado y está lleno de carga. Si dice la palabra de Dios, versículo que les dije que señalaran, ¿tienes tu fe? ¿Qué dice? Tenla para ti, tenla para ti. Si para ti hay algo que no está bien, si para ti hay algo que no es correcto, dice, tenlo para ti, guárdatelo tú. Porque en el momento que involucras a otra persona, en ese momento ya no está el amor de Dios y ya la fe que tú estás expresando no es fe, sino es licencia para juzgar, es licencia para señalar, es licencia para criticar. Dice, guías de ciegos, que coláis el mosquito. O sea, que se preocupan que el mosquito no pase, las cosas que son insignificantes, ¿verdad? Se preocupan porque eso no pase. Pero ¿qué hacen? Se tragan el camello.
sea, evitan hacer lo que es insignificante y no hacen lo que realmente es relevante en el Señor. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, limpiáis lo de afuera, lo externo, limpian lo externo. Pero ¿qué dice? Pero lo de adentro está llenos de robo y de injusticia. Visten como quizás la ley se los dice. Hablan y expresan quizás como la ley se los dice. Pero por dentro su corazón está lleno de injusticia y de robo. Por eso les dice el Señor a los fariseos y escribas, hipócritas. Porque ¿de qué les sirve estar tan bien vestidos? ¿De qué les sirve quizás usar las tradiciones o usar su vestimenta tradicional cuando su corazón está lleno de robo y de injusticia? Fariseo ciego, le dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tremendo, ¿no? Tremenda palabra del Señor, que les dice, venga, ustedes como que han preocupado mucho por lo de afuera, si me visto y no me visto, si me pongo, si no me pongo, pero ¿cuándo se van a preocupar por el corazón? ¿Cuándo se van a preocupar por lo que realmente importa? Y les dice, ¿saben una cosa? Preocúpense por limpiar lo de adentro del vaso, porque apenas limpien lo de adentro del vaso, lo de afuera también será limpio. Tremendo, eso lo dice el Señor. Preocúpense por limpiar lo de adentro. Preocúpense por sacar malos pensamientos, pensamientos egoístas, pensamientos que llevan a aumentar el odio, pensamientos que llevan a quizás juzgar a los demás. Saquen eso, y cuando lo saquen, entonces sus vestidos van a ser limpios, su exterior va a ser limpio, y es cuando dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sabe qué le dijo el Señor cuando fue a escoger a David? Cuando fue a escoger a David, todo el mundo menospreciaba a David por lo exterior, porque quizás no se vestía como se podía vestir un futuro rey, porque quizás no parecía ni siquiera a alguien que fuera un posible rey. Pero cuando el Señor fue a escoger a David, le dijo al profeta Samuel, úngelo a él, porque yo no miro su apariencia, yo miro su corazón. Yo no miro cómo está vestido, yo no miro la bata que tiene, yo no miro si tiene puesto o no tiene puesto, yo lo que miro es su corazón, y tiene un corazón de rey. Entonces puede que la gente hasta te pueda menospreciar por cómo hubieras vestido, o como hagas, o si te pones, si te maquillas, si no te maquillas. No falta el que te critique si te pones uñas encima de las uñas, pestañas encima de las pestañas. No importa los que te señalen. Yo creo que lo que Dios mira es que el corazón. El corazón, porque hay una verdad grandísima, y es que somos seres espirituales que vivimos una experiencia humana. No somos humanos con experiencia espiritual, somos espirituales con una experiencia humana. Y cuando nosotros partamos con el Señor, esto que es físico, ¿sabe qué va a hacer? Va a perecer. Y los vestidos que te hayas podido poner en tu vida, a lo largo de tu vida, si a muchos los venderán, se los pondrán a otros hasta que terminen por allá limpiando mesones o limpiando cosas, y eso se acabará, se terminará. Pero lo que permanece es lo que tú guardaste en el vaso, dentro del vaso, no lo del exterior. Y esto es algo lógico, que tiene toda la lógica del mundo, porque Dios no se va a fijar en algo perecedero, Dios se va a fijar en algo eterno, y ese algo eterno es lo que tú guardes en tu corazón, lo que tú tengas en tu corazón. A los discípulos le dijeron, ¿cómo van a comer sin lavarse las manos? Y todos los criticaban y los señalaban. ¿Sabe qué les dijo el Señor? Vuelve y les repite, y nos repite lo mismo. Pero es que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Lo que sale del corazón. Cuando tú te sientas allí con todas tus prohibiciones a señalar a quienes viven en libertad. O cuando tú te sientas con tu libertad a señalar a los que viven con las prohibiciones. Las dos cosas deben ser más. Si tú tienes fe, tenla para ti mismo. Y yo sé que eso va a traer también libertad a nuestro corazón. Preocupémonos por nuestro corazón. Preocupémonos por nuestra vida. Preocupémonos por nuestros pensamientos. Preocupémonos por amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es el principio o es el mandamiento que el Señor nos ha dado como iglesia. Preocupémonos por amarnos los unos a los otros, y el resto de situaciones, de cosas,
comprendamos que todos vivimos un proceso diferente, que todos tenemos procesos diferentes en esta vida. Lo que pasa, ¿sabe qué es? Que a algunos se les nota más el proceso que a otros. Que a unos se les nota más el proceso que a otros. Alguien me decía, pastor, pero es que si fulanita lleva escote a la iglesia, yo preguntaba qué debo hacer. ¿Será que tengo que ponerme a vestir a una señora de 40 años y decirle no use escote? Yo le digo, no, es un proceso el que ella tiene. Y es un proceso que el Señor y ella tendrán. Y dice, sí, pero es un proceso que ha estado siempre. Y yo le dije, sí, igual que muchos procesos que tú tienes. Pero lo que pasa es que a ella le nota el escote, a ti no se te nota tampoco el pecado. ¿Sí? Pero, y tendrás procesos durante toda la vida. Igual que ella tendrá un proceso durante toda la vida. Todos aquí tendremos procesos que superaremos, otros que nos costará un poquito, pero lo haremos. Y al final otros que partiremos a la presencia del Señor y no lo hemos podido superar. Y ya está, así es. Y cuando comprendemos eso, vemos a nuestros hermanos con misericordia. Y no porque a nosotros no se nos nota el pecado, tenemos la capacidad para señalar al que sí se le nota, al que se dejó pillar, al que se dejó ver, sino siempre con mansedumbre, con amor, siempre con misericordia, poder tratarnos los unos a los otros. Y en esto conoceremos que somos discípulos del Señor, que nos amamos los unos a los otros. Amén.